En este video les mostraré la nueva y mejor optimización para Fortnite. Con esta optimización lograrás aumentar bastante tus FPS e incluso bajar tu ping. Así que antes de empezar agradecería mucho que te suscribieras al canal, ya que estamos a nada de los 40,000 suscriptores. También decirles que se pueden convertir en miembros del canal para tener beneficios exclusivos. Así que ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Lo vamos a hacer en modo rendimiento, pero si tú juegas en DirectX 11 o en DirectX 12 va a ser lo mismo. Así que nada, el modo ventana yo lo tengo en pantalla completa en ventana, pero yo en lo personal les recomiendo que pongan pantalla completa, más que nada para que el juego tenga más prioridad y también que no tengan delay a la hora de jugar. Igualmente, aquí en resolución, si tú tienes una PC de bajos recursos y tienes un monitor de 1920 x 1080, pues bueno, yo te recomendaría que pusieras una resolución menor, por ejemplo este de 1280 x 720 o otra pues más baja, ya que pues de nada te sirve tener una PC de bajos recursos y un monitor con la resolución de 1920 x 1080, ya que pues bueno, te va a ir muy mal de FPS y no vas a poder disfrutarlo bien. Así que nada gente, vamos a empezar primero haciendo configuraciones dentro de Fortnite. Así que yo te recomendaría poner una resolución, por ejemplo la de 1280 x 720. Ahora aquí en sincronización vertical yo recomiendo que lo pongan en no. Así tiene un monitor de 144 Hz de arriba, ahí sí recomendaría ponerlo, pero en sí esto no te aumenta nada los FPS. El límite de frecuencia de imágenes yo recomiendo siempre que lo pongan en una cantidad estable y nunca lo pongan en ilimitado, ya que a la hora de ponerlo en ilimitado, cuando estemos jugando o estemos dentro de una partida, pues todos los componentes van a empezar a elevar su uso, ya sea el procesador o la tarjeta gráfica, y bueno, a la hora de que eleven su uso es posible que lleguen incluso al 100%. Y bien, si el procesador o la tarjeta gráfica llegan al 100%, pues bueno, empieza a haber crasheos, tirones o incluso te puede cerrar el juego. Por eso yo recomiendo que tengan esto en una cantidad limitada. Por ejemplo, si les va bien en 60 FPS o se les mantiene estable, lo ponen en 60. Si les va mejor en 120, pues en 120 lo ponen. En mi caso a mí me va estable en 165 FPS, así que así lo voy a dejar. Modo renderizado yo siempre recomiendo ponerlo en modo rendimiento, pero hay tarjetas gráficas de AMD que les va mucho mejor el DirectX 12 o el DirectX 11. También algo que dije en el anterior video, y es que también si tienes componentes que generan un cuello de botella pues terrible, yo te recomendaría poner DirectX 11, ya que la tarjeta gráfica usa más, o bueno, tiene más uso a la hora de poner el DirectX 11 que el modo rendimiento. En mi caso yo tuve componentes con cuello de botella, por lo tanto yo tenía que poner el DirectX 11. Pero igualmente siempre recomiendo poner modo rendimiento, ya que es lo que menos te usa. También me gusta menos CPU, menos memoria RAM, pues menos la tarjeta gráfica y todo eso. Una vez hecho eso, ahora vamos a pasar acá al apartado de gráficos, específicamente aquí en brillo. Bueno, esto es a gusto personal, yo lo tengo en 121, si tú quieres copiar la configuración pues ahí está. Aquí en calidad gráfica estamos usando modo rendimiento, así que si tú tienes DirectX 11 pues va a ser lo mismo. Bueno, no lo mismo, ya que te van a aparecer más opciones, pero lo que vamos a hacer va a ser igual. En geometría virtualizada vamos a ponerlo en no. Distancia de visión yo lo tengo en épico, pero yo recomendaría ponerlo en cerca. En texturas igualmente yo lo tengo en épico, pero vamos a ponerlo en cerca. Y en mallas yo lo tengo en bajo, así que bueno, yo lo voy a dejar así. Pero bueno, a mí me gusta jugar con las mallas en alto y la distancia de visión en media. Más que nada la distancia de visión en media para ver a los oponentes y todo eso. Y listo, esa sería mi configuración pues para tener más FPS. Y ya se me estaba pasando. Aquí en resolución 3D, esto es la calidad del juego. Entre más baja la pongas, más pixelado se va a ver. Por ejemplo, si lo ponemos al 10%, como podrán ver, se ve todo pixeleado. Pero si lo ponemos al 100%, pues como podrán ver, se ve todo mejor. Yo recomendaría que lo pongan en una cantidad como 80%, 70% por ahí. Básicamente que esté arriba del 60%, ya que por ejemplo si lo pongo al 60%, como podrán ver, se va a ver un poco pixeleado, pero pues bueno, se pueden distinguir bien las armas, los oponentes y todo eso. Y eso, también hay mucha gente que recomienda poner la calidad en 0, ya que bueno, como podrán ver, si lo ponemos en 0, se va a ver, pues por decirlo así, bien. Va a parecer como si lo tuviéramos en 100 o 90%. Y bien, mucha gente dice que esto te aumenta FPS, yo la verdad no creo que no. Así que nada, yo recomendaría mejor que lo pusieran en una cantidad como 70% o 80% por ahí. A mí me gusta jugar en 100%, así que lo voy a dejar así. Listo gente, ahora vamos a pasar acá al apartado de audio. Pero nada, aquí lo que nos importa es esto de calidad de sonido. Si ustedes lo tienen en alta y tienen una PC pues de bajos recursos, yo recomendaría que lo pongan en baja. Como podrán ver aquí dice, ajuste la calidad del sonido. El sonido es mejor con la calidad alta, pero puede afectar al rendimiento, así que nada. Pero no creo que arriba de 5 FPS esto te quite, así que nada, si quieres ahorrar FPS puedes quitarlo. Así que nada, le damos en aplicar y ahora nos vamos a ir acá al engranaje. Vamos a bajar y si tenemos las repeticiones activadas, por ejemplo si tienes todo esto en sí, yo te recomiendo en serio que esto lo quites, y esto en serio sí te quita arriba de 20-30 FPS por ahí, ya que son las repeticiones graban toda la partida, ya sea si estamos jugando modo creativo o Battle Royale, lo que sea te va a grabar las repeticiones. Básicamente es como si fuera un gameplay y bueno, lo va a guardar en una carpeta dentro de Fortnite en la que puedes entrar y pues bueno, puedes
puedes hacer fotografías y todo eso. Pero igualmente yo no recomiendo que lo pongan, yo lo tengo activado más que nada para hacer miniaturas y todo eso. Igualmente aquí en ahorro energético, si lo tenemos en sí, vamos a ponerlo en no. Y listo, le damos en aplicar y ya estará. Esas serían las configuraciones gráficas dentro de Fortnite. Así que nada, ahora vamos a pasar a las optimizaciones generales. Así que nada, gente, ya estamos aquí en el escritorio de Windows y lo que vamos a hacer ahora es optimizar el Epic Games Launcher, básicamente donde abrimos el Fortnite. Así que nada, vamos a abrir el Epic Games y ya que estemos dentro del Epic Games nos vamos a ir a biblioteca y vamos a bajar hasta encontrar el juego de Fortnite. Una vez encontrado vamos a darle acá a los 3 puntos y luego le vamos a dar en opciones y bueno, nos va a mandar a esta nueva ventana. Lo que vamos a hacer es desactivar algunas cosas que nos quitan almacenamiento e igualmente nos quiten rendimiento dentro de Fortnite. Por ejemplo, salvar el mundo, yo no lo juego y pues bueno, no lo tengo, así que yo lo desactivaría. Si tú lo tienes, pues no lo desactives. Texturas en alta resolución, aquí sí recomiendo que lo quiten, ya que aparte de que nos quita 16 GB de almacenamiento, nos quita también rendimiento. Aquí en sombreadores de DirectX 12, a la hora de desactivarlo también se va a desactivar el modo de DirectX 12, así que si tú usas el modo de DirectX 12 no quites esto. Y aquí donde dice para descargar recursos transmitidos, si tú tienes la casilla desmarcada te recomiendo que esto sí lo actives, ya que esto es el tema de las skins y los bailes. Yo recomiendo que lo activen más que nada porque si ustedes lo tienen desmarcado, a la hora de que entremos a una partida, pues bueno, en plena partida se te va a empezar a descargar las skins de todos los jugadores que están dentro de esa partida. Por lo tanto, os va a estar quitando mucho internet y también muchos FPS. Así que nada, yo recomiendo que esto lo descarguen de una vez. Igualmente aquí en idiomas nacionales podemos descargar el idioma del juego. Y pues bueno, nos va a empezar a hacer una mini instalación. Una vez hecha la instalación, volvemos a darle acá a los 3 puntos, pero nos vamos a ir ahora a administrar. Una vez acá, ahora le vamos a dar acá en verificar archivos y se va a empezar a hacer otra mini instalación en la que bueno, se van a empezar a verificar archivos del Fortnite, se van a meter dentro de carpetas y todo eso para checar pues si no hay un archivo corrupto que pues no sé, no te deje tener más FPS o que alguna textura esté bugueada. Pues bueno, esto te lo arregla. Esto puede tardar dependiendo de tu PC, así que yo voy a hacer un corte y ahorita vuelvo. Y listo, gente, ya terminamos con la instalación. Ahora vamos a hacer el último paso ya aquí en el Epic Games, así que bueno, lo que vamos a hacer es irnos acá a nuestro perfil y lo que vamos a hacer es irnos acá a ajustes. Una vez acá vamos a bajar hasta encontrar el botón de Fortnite, le vamos a dar en estas dos casillas, vamos a marcarlas, que como podrán ver se va a poner una barra de comando, por decirlo así. Así que bueno, lo que vamos a poner aquí será lo siguiente. Nos vamos a ir a la descripción de este video y aquí donde dice comando para Fortnite, todo este comando lo vamos a copiar. Una vez copiado, simplemente aquí lo pegamos y ya estaría. Ahora, para terminar, aquí donde dice Preferred Processor, como podrán ver, habrá un número que bueno, aquí aparece que es el 4. Lo que vamos a hacer es cambiarlo, depende del número de núcleos que tenga tu procesador. Por ejemplo, nos podemos ir a administrador de tareas y por ejemplo aquí en CPU, como podrán ver, yo tengo 8 núcleos. Así que lo que vamos a hacer, yo en mi caso, como tengo 8 núcleos, voy a quitar el 4 y voy a poner un 8. Si tú tienes 2 núcleos vas a poner 2, si tú tienes 4, 4, 6, 6 y así. Y listo, eso sería todo, ya simplemente cerramos todo y ya estaría. Y listo, gente, ya terminamos de optimizar el Epic Games Launcher. Ahora lo que vamos a optimizar es el disco duro o el SSD. Básicamente lo que vamos a hacer es borrar archivos basura. Así que lo que vamos a hacer es darle Windows más R y nos abrirá esta ventana. Igualmente podemos buscar ejecutar y pues bueno, será lo mismo. Lo que vamos a poner acá será lo siguiente, temp. Una vez puesto eso le vamos a dar en aceptar y todos los archivos que están acá vamos a borrarlos. Vamos a darle clic derecho, eliminar y bueno, si te aparece este mensajito le damos acá en la casilla y a omitir. Y listo, cerramos y volvemos a darle Windows más R. Y vamos a volver a poner temp, pero ahora vamos a poner con un porcentaje, o sea, porcentaje temp, porcentaje. Una vez puesto eso le vamos a dar en aceptar e igualmente todo lo que está aquí dentro de esta carpeta lo vamos a eliminar. Si te aparece lo mismo que está aquí, simplemente le damos en la casilla y omitir. Y listo, ahora vamos a hacerlo por última vez, vamos a darle Windows más R, pero ahora lo que vamos a poner será lo siguiente, vamos a poner prefetch. Así como está aquí vamos a ponerlo. Simplemente lo aceptamos, igualmente todo lo que está aquí dentro de esta carpeta lo vamos a borrar. Y vuelvo a repetir, estos son archivos basura, que pues bueno, se van creando a lo largo que hay varias aplicaciones, por ejemplo navegador, Fortnite, etcétera. Que bien, aparte de que nos quitan rendimiento, nos quitan también almacenamiento. Ahora sí, gente, vamos a abrir el Fortnite para ver si nos aumentó o no los FPS. Y listo, gente, como podrán ver ya estamos dentro de Fortnite. Como podrán ver, alcanzo un máximo de 300 FPS, casi 330 por ahí. Así que nada, la verdad es que jugar a más de 300 FPS ya está más que bien, la verdad. Por ejemplo, si miramos para arriba llega un máximo de 340, casi 350 FPS. Y también, como podrán ver, tenemos casi 0 de ping. Como podrán ver, voy a 9, 8 de ping por ahí. Ahorita como estamos en un mapa donde no hay nada, pues bueno, se mantiene obviamente estable. Así que bueno, vamos a entrar a una partida en modo Battle Royale para ver si se mantiene estable o no. Y listo, gente, como podrán ver ya estamos dentro
dentro de una partida. Como podrán ver, los FPS sí se mantienen estables, como podrán estar viendo. Así que nada, yo puedo confirmar que esta optimización sí sirve. Ahora, si pongo los FPS sin límite, pues bueno, no me imagino cuántos FPS iríamos. Yo creo que arriba de 200 por ahí. Pues sí, más o menos por ahí, arriba de 200 FPS. Y como esto es zona nueva, pues normalmente cuando son zonas nuevas, pues da muchos bajones. Uy, amigo. Bueno, ignoremos eso. Así que nada, gente, si ustedes quieren también Así que nada, gente, si también ustedes quieren aprender a cómo bajar su ping al máximo, les recomiendo ver el video que está en pantalla. Con ese programa pude bajar mi ping hasta 0. Así que nada, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.